Hoy vamos a estar hablando de Apocalipsis capítulo 2, la iglesia en la ciudad de Éfeso. ¿Qué podemos aprender de esta carta dirigida por el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso? Acompáñame a conocer lo que allí se nos dice. Bienvenido al canal, soy el pastor Pablo Ortega. Dios está sinceramente interesado en tu familia, en que tú puedas construir hogares felices que amen a Dios. Sí, Dios está muy cerca de tu corazón. Vemos en primer lugar que la carta está dirigida a la eclesía, a la iglesia. Puedes notar entonces la primera enseñanza que Dios nos transmite a través del apóstol Juan y que viene directamente del Señor Jesucristo, es que el Señor se relaciona con cada iglesia local. Es decir, la iglesia Hermanos en Cristo, Pueblo de Dios, la iglesia Hermanos en Cristo en Cagua, la iglesia Hermanos en Cristo Rey de Gloria, la iglesia Hermanos en Cristo Agua Viva, la iglesia fulana de tal. Cada iglesia local, cada congregación tiene una relación. La primera enseñanza de Apocalipsis 2 y 3 es que hay iglesias locales. Las 7 iglesias, el Señor está referido la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia. Son ciudades. Pastor, ¿y por qué nada más se llamaba la iglesia de la ciudad? Porque no había más iglesias. Por eso, sencillamente. Ahora, a cada iglesia, de manera bien interesante, el Señor les da 2 atributos. De Éfeso dice 2 cosas. Dice, el que tiene las 7 estrellas en sus manos y el que se pasea en medio del candelabro. ¿Qué nos enseña eso? Ya vimos que las estrellas están referido a los pastores. Algunos quieren darle otra interpretación, pero ya vimos y le remitimos al video anterior, donde Jesucristo, a través de Juan, da la interpretación exacta. Es el ángel de la iglesia. Y la carta está dirigida al que dirige la iglesia. En la iglesia, después que murieron los apóstoles, los obispos se encargaron de las iglesias. Hubo presbíteros, hubo concilios de presbíteros, o a grupos de ancianos, pero la iglesia estaba gobernada. Y el pastor principal o el obispo era la autoridad que dirigía la iglesia y era el responsable de lo que funcionaba allí. Es decir, que si ustedes no hacen lo que deben hacer y yo no les reprendo a ustedes lo que ustedes tienen que hacer, el Señor me reclama a mí. El Señor le reclamó a Elí, no a los hijos. El Señor levantó un juicio contra los hijos de Elí, allá que el sacerdote, pero también vino contra él. Entonces, los pastores no nos podemos escudar en que, bueno, es que la iglesia. No, yo soy tan responsable o más responsable que ustedes. Entonces, mi trabajo es animarles, exhortarles, reprenderles, enseñarles la palabra de Dios. Pero el Señor nos promete a los pastores que Él nos tiene en su mano derecha. Es decir, eso es poder, eso es fuerza, eso es cuidado, eso es atención. Los pastores no estamos solos. ¿Qué más dice el Señor? Él se pasea en medio del candelabro. Es decir, de los candelabros, perdón, que son las iglesias. Las iglesias representan esa antorcha viva. Esa antorcha también representa autoridad, representa luz, representa que nosotros somos luz en las tinieblas. ¿Ok? Bien, ahora, que estas cartas fueron escritas, y así lo dice el apóstol Juan en el capítulo 1, que fue escrito a personas que estaban bajo persecución. 2 cosas padecían: por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo para que hombres de Dios, siervos de Dios, escribieran guiados por el Espíritu Santo la verdad. Entonces la Biblia no es un libro de cuentos.
la Biblia es la que nos expresa la voluntad de Dios, nos trae sabiduría y ciencia y nos trae conocimiento, nos trae el futuro. Cuando estudiamos Apocalipsis podemos saber qué es lo que va a pasar con nuestro futuro. Y el Señor alertó a su iglesia para que cuando eso vaya a suceder, cuando suceda, y Dios quiera que sea pronto, ¿verdad? Entonces el Señor vendrá en su regreso. Halagos y quejas presenta esta carta hacia una iglesia. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios sobre tu persona, también y sobre mi persona, puede decir alabanzas y quejas, afirmaciones y reclamos de parte del Señor. Porque cuando el Señor se pasea en medio del candelabro, el que Él está evaluando su iglesia. No es que el Señor está distante, el Señor está atento a lo que cada uno de nosotros hacemos. ¿Ok? Entonces, Él le dice a la iglesia, fíjense ustedes, yo sé todo lo que haces. Es decir, tu trabajo en el Señor, dice el apóstol Pablo, no es en vano. Pero el Señor dice que si permanecemos haciendo ese trabajo, si algo puede caracterizarse Apocalipsis, no solamente las 7 cartas, sino todo el libro, dice, al que permanezca, al que venciere. Esto, los premios, la recompensa son para los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Los que permanecen fieles, los que permanecen constantes en la tribulación, los que no retroceden, los que no tienen miedo, los que aunque tengan miedo van al Señor para que le dé valor. Pero el Señor está diciendo, yo sé todo lo que tú haces. Porque tú te podrías quejar del Señor diciendo, pero es que el Señor ve todo, no ve mi trabajo, todo. No, el Señor sabe lo que estás haciendo, pero el Señor también evalúa lo que tú estás haciendo. Y dice, tu arduo trabajo nos hace pensar en Hechos capítulo 20, 28 y 2 de Corintios 11. Ellos estaban en un trabajo de investigar todos esos predicadores itinerantes que llegaban, mayormente judíos, que llegaban diciendo nosotros somos apóstoles. Ellos estaban haciendo un trabajo de predicar el mensaje, de anunciar. No era una iglesia floja, era una iglesia comprometida, era una iglesia activa, era una iglesia trabajadora. Esta iglesia no era una iglesia como la iglesia del siglo XXI, que solo quiere que le transmitan los mensajes a través de las redes, que solo quiere que le informen. Solo quieren ser consumidores, pero no quieren ser hacedores. No, esta era una iglesia que trabajaba. Esta era una iglesia comprometida. Sin embargo, el Señor tenía algo contra esta iglesia. ¡Wow, Dios! ¿Qué más dice? Tu paciencia y perseverancia. Y aquí les coloqué, el cristianismo es para los constantes. En el reino no hay lugar para los inconstantes. De hecho, ¿cuál era el contexto? El contexto de persecución consistía en que había un culto al emperador. Como era una sociedad politeísta, es decir, adoraban a muchos dioses, adorar a alguien más, ¿cuál era el problema? ¿Usted me entiende? Pero para los judíos, que tenía una fe nacionalista, y para los cristianos, que tenía una fe transnacional, porque el evangelio era predicado a todas las naciones, a todas las etnias, a todos los grupos, y que creían en un solo Dios, para ellos y para nosotros sí es un problema. Entonces, Domiciano fue uno de los tantos que desarrolló el culto al emperador, porque ellos no solamente pidieron que fueran honrados, sino que fueran adorados como Dios. Entonces, se le veía a la iglesia como alguien que amenazaba esto. ¿Por qué? Porque la iglesia te iba a decir con mucho valor, no, tú no puedes adorar a otros dioses. Tú no puedes adorar a personas, sea quien sea gobernante, esté viva o esté muerta. No, tú tienes que adorar al único Dios verdadero. Tú tienes que adorar a Jesucristo. Por eso la Biblia dice, ante Cristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese era el contexto de esta iglesia. Por eso, ese arduo trabajo y perseverancia
implicaba sangre, sudor y lágrimas. No era un trabajo cómodo, implicaba sacrificio, implicaba determinación, implicaba que ellos tenían que estar convencidos que verdaderamente eran cristianos. Si no, como muchos, iban a doblegarse. Y el peligro mayor de esta iglesia, que fue con el cual terminaron siendo destruidos, fue el sincretismo religioso. Pero en la ciudad existía por lo menos un culto a la mujer, el culto a varios tipos de mujeres, porque ahí existía la adoración a Artemisa, que era la diosa griega, que los romanos le llamaban Diana, Diana de los Efesios. Por eso cuando usted estudia la carta a los Hechos y hablan de la adoración a Diana, está hablando en términos romanos, pero los griegos le llamaban Artemisa, era exactamente la misma. Y de una manera muy interesante, ¿sabe usted? Ella estaba asociada al culto a través del pez y del jabalí, porque había toda una leyenda sobre eso. Estaba llena de muchos senos, porque ella era la madre de las prostitutas, pero también la madre de todas las mujeres, que debía ser adorada. ¿Y dónde cree usted que se hizo el concilio para declarar que María era la madre de Dios? La ciudad de Éfeso en el 431, donde el templo de Artemisa probablemente fue convertido en el templo de los cristianos, como un proceso de hacer un sincretismo religioso. No toleras a los malvados. La iglesia debe ser una iglesia cero tolerante al pecado. Suena duro, suena fuerte. La iglesia no puede ser una iglesia que le dice a las personas: no te preocupes, tú estás pecando, estás adulterando, estás fornicando, estás robando, estás estafando, estás sobornando, no importa. No, ese no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo debe establecerse cero tolerancia al pecado, pero debe comenzar con nosotros, porque si no nos convertimos en unos vulgares y descarados fariseos. Porque el pecado de los fariseos era que acusaban a otros de pecado que ellos mismos cometían, como muy bien lo plantea el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, donde él dice: tú que juzgas a otro, tú mismo lo haces. Está referido a los judíos. Entonces la iglesia no puede ser una iglesia que tolere el pecado. Para ello tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos persuade de pecado. El Espíritu Santo toma nuestra naturaleza pecaminosa, que es muy débil, que nos arrastra a hacer lo malo, y toma control de nosotros. El Espíritu Santo es el que te puede ayudar a tener una vida en santidad. El Espíritu Santo es el que te puede llenar, fortalecer, impartir, que cuando tú tengas deseo de hacer lo malo, tú puedas acudir a Él en oración y decirle: Espíritu Santo, ayúdame, yo quiero agradar a Dios. Esa era la iglesia del siglo I, una iglesia llena de santidad. Fíjese, has puesto a prueba las pretensiones de estos que se dicen ser apóstoles. Aquí quiero aclarar algo. Aquí no está diciendo, como afirman los que niegan el apostolado, que es que entonces no habían apóstoles. No, es que estos predicadores itinerantes, probablemente judíos y de otros grupos, decían: nosotros somos apóstoles, venimos a dar una enseñanza. Ya va. Porque la Biblia nos habla del don de discernimiento de espíritu. Porque una persona que se sienta ahí o se para aquí a hablar, yo te puedo estar hablando guiado por el Espíritu Santo, como ahora estoy haciendo. Yo puedo hablarte desde mi carne, desde mis sentimientos, de mis emociones. Pero Dios me guarda y me cubra con su sangre, pero yo también puedo estarte hablando influido por el enemigo. Entonces el don de discernimiento de espíritu nos debe llevar a cada persona que nos está compartiendo algo, que nos está enseñando algo, no a ver el show, no a ver la capacidad de persuasión y de manipulación, porque es un espíritu hexabélico y de hechicería. No, sino ver el contenido. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Eso está conforme a la palabra de Dios o qué? Porque el discernimiento de espíritu te permite establecer que lo que tú estás pensando, que lo que tú estás diciendo, que lo que tú estás planteando puede venir de Dios, puede venir de tu carne, de tu naturaleza humana, o puede venir influido por Satanás. Así como Jesucristo le dijo a Pedro en aquel momento: oh Señor, no te acontezca eso de que tú vas a morir, apártate de mí, Satanás. Satanás puede insinuarte, hablarte, soplarte pensamientos.
y puede pasar a otros niveles que no vamos a hablar en este momento. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. El Señor espera que estemos dispuestos a ser pacientes. Y a sufrir por Él, por establecer su reino aquí en la tierra. Es decir, el Señor no espera que tú seas un cristiano cómodo, que seas un cristiano lánguido, que seas un cristiano que no tiene conocimiento, que no tiene formación bíblica. Acabas de conocer a Cristo, pues tú tienes que comerte la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, cada vez que la leo, así sea un capítulo que haya leído 50 veces, esas 51 veces trae a mí algo nuevo, porque esa es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces debemos ser gente perseverante. Ok, los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Porque el texto dice, odias a los nicolaitas. Los nicolaitas eran probablemente unos cristianos de Asia Menor que practicaban y se emparentaban con los libertinos de Corinto, que pretendían abolir la separación del pueblo de Dios de los paganos. ¿Qué genera esto? Sincretismo religioso. ¿Cuál era la religión que imperaba en Éfeso? Habían sacerdotisas, sacerdotes, se practicaba la prostitución masculina y femenina, se adoraba a dioses, se practicaba que ellos sacrificaban animales a los ídolos y luego los comían en el templo. Eso hacían. Esta gente promovía el sincretismo religioso. Las quejas del Señor, lo que el Señor reclama. Miren lo que dice: no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. La Reina Valera, a diferencia de la NTV, te va a decir: has dejado tu primer amor. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la pasión de un primer amor? Piensa. Tal vez entonces muchos van a pensar en su primera pareja, su primer noviazgo, su primer beso, ¿sí? Tu primer tiempo cuando te convertiste. ¿Cuántos kilómetros caminabas? ¿Cuántos capítulos de la Biblia leías? ¿Ah? ¿Cuántos libros te leías? ¿Cuántas horas orabas? ¿Cuánto tiempo evangelizabas? No sirve. Tú tienes que preguntarte: ¿yo he dejado el primer amor? Y es interesante yo le llamo traducción con interpretación que le hace la NTV, porque la NTV está apelando a dos áreas: amar a Dios, amar al prójimo. Y hay pasajes que te voy a dejar para que tú puedas ver en casa. Mateo 24, 2 y 13 dice que el amor de muchos se enfriará. En Mateo se nos dice que el amor de muchos se va a enfriar en el pasaje que te estamos citando. Pero, ¿qué le manda hacer el Señor? El Señor le dice: vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si te gustó nuestro video, dale me gusta, dale un like y suscríbete a nuestro canal, que estarás aprendiendo muchas cosas interesantes para edificar tu vida. Nos vemos en el próximo video, que va a haber mucho aprendizaje para tu vida. Dios te bendiga grandemente.